El embargo. Ejecución de garantías de embargo. Facultades recaudación. Periodo ejecutivo. Una vez finalizado el periodo voluntario de pago, comienza el periodo ejecutivo. Primera fase, expectativa de pago voluntario. Recargo ejecutivo 5%. Segunda fase, providencia de apremio. Requerimiento de pago. Advertencia, no embargo directo. Recargo de apremio reducido 10%. Tercera fase, embargo y enajenación de los bienes embargados o ejecución de garantías. Termina el periodo en que la ADMON se mantiene a la expectativa. Ejecución de garantías. Regulación, 168 LGT. Garantía ofrecida. Por aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. Por recurso. Siempre previa al embargo y posterior al apremio. Cuando la deuda resulte impagada en el plazo del artículo 62.5 LGT y esté garantizada. Excepciones. Garantía no proporcionada a la deuda, deviene insuficiente, exige acuerdo motivado. Solicitud del obligado señalando bienes suficientes. La garantía queda sin efecto en la parte asegurada por los bienes embargados. No es impedimento para su ejecución el que las deudas o sanciones garantizadas no sean firmes, artículo 74.1 RGR. Ejecución de garantías. Procedimiento, art. 74 RGR. Depende del tipo de garantía de que se trate. Aval, fianza, seguro de caución o fianza personal, artículo 74.2 RGR. Requerimiento al garante para que ingrese en el plazo del artículo 62.5. Si no ingresa, se procederá contra sus bienes. Depósito en efectivo, artículo 74.5 RGR. Depositario es un tercero. Requerimiento al depositario para que ingrese, artículo 62.5. Si incumple, embargo de sus bienes y derechos en virtud de la misma providencia de apremio, sin nueva comunicación. Depositario es la propia administración. Se aplica a la deuda. Ejecución de garantías. Hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos. Del obligado al pago, artículo 74.3 RGR. Se procede a enajenarlos. De otra persona, artículo 74.4 RGR. Comunicación impago y requerimiento puesta a disposición en el plazo del artículo 62.5, salvo que pague. Enajenación. El pago que evita la ejecución de la garantía incluirá los recargos e intereses hasta el límite del importe garantizado. Se podrá continuar el procedimiento de apremio, artículo 74.7 RGR. Cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente, jurídica o económicamente, desde su constitución. Sin necesidad de esperar a su ejecución. Mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente. Ejecución de garantías. Ejecución de las hipotecas y otros derechos reales, artículo 74.6 RGR. Se realiza por los órganos de recaudación. Se comunica la orden de ejecución al registrador de la propiedad. Mandamiento por duplicado para que libre y remita certificado de dominio y cargas. El registrador anotará nota marginal en la inscripción de la hipoteca, expresando su fecha y la existencia del procedimiento. El registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas a la propia ejecución. Notificación del inicio del procedimiento de ejecución. A la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago. A los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación. Para la fijación del tipo de la subasta o concurso no es necesario tomar en cuenta el valor en que se tasara el inmueble al tiempo de constituir la hipoteca. Embargo de bienes y derechos. El EGT diseña la estructura básica. Profunda regulación reglamentaria. La fase de embargo está constituida por una serie de actos de distinto contenido y alcance. Actuaciones previas al embargo. Obtención de información. La propia diligencia de embargo. Actuaciones posteriores al embargo. De aseguramiento de los bienes embargados. De venta o realización de los bienes embargado. Embargo de bienes y derechos. Finalidad, cobrar la deuda impagada. El título ejecutivo es la providencia de apremio. Da legitimidad a las actuaciones coercitivas. Límite,
respeto al principio de proporcionalidad. Cuantitativo, artículo 169.1 LGT. El embargo se hará en la cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada, los intereses devengados o que se devenguen hasta el ingreso, los recargos del periodo ejecutivo, las costas del procedimiento. Cualitativo. Causar el menor daño posible al deudor ejecutado. Establece un límite, un orden de prelación a efectos de embargo. Orden de embargo. Métodos para fijar la prelación de bienes a efectos de embargo, artículo 169.2 LGT. Acuerdo entre administración y deudor. El deudor puede solicitar una alteración del orden determinado por la ley, artículo 169.4 LGT. Límite. Que resulte inocuo para los intereses tanto del acreedor ejecutante, como de terceros. Requisitos. Misma eficacia y prontitud en el cobro de la deuda. No se cause perjuicios a terceros. A falta de acuerdo, se tendrá en cuenta la mayor facilidad para su enajenación, y la menor onerosidad de esta para el obligado. Orden de embargo. A falta de los dos anteriores, el artículo 169.2 LGT establece un orden de prelación. Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. Créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo. Sueldos, salarios y pensiones. Bienes inmuebles. Intereses, rentas y frutos de toda especie. Establecimientos mercantiles o industriales. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. Bienes muebles y semovientes. Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. Diferencia corto-largo plazo, 6 meses. Orden de embargo. El respeto del orden de prelación pasa por el conocimiento de los bienes y derechos que integran el patrimonio del obligado al pago. Se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos hasta que se presuma cubierta la deuda, artículo 169.4 LGT. Se embargarán en último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado. Finalidad, causar el menor daño posible al obligado al pago. Será necesario consentimiento del deudor o autorización judicial, tribunal contencioso administrativo. Se puede alterar el orden de embargo a solicitud del obligado tributario. Si los bienes señalados garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud y no se causa con ello perjuicio a terceros. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni aquellos respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder el importe obtenido en su enajenación, artículo 169.5 LGT. Bienes inembargables. Requisitos para considerar embargable un bien o derecho. Titularidad. En principio, basta con apariencia de titularidad. Inscripción en un registro público. Defensa por un tercero, tercería de dominio. Contenido económico. Carecen de este requisito los derechos de la personalidad, los derechos políticos, sociales, administrativos o personalísimos. Alienabilidad. Idoneidad para el cambio de titularidad y ausencia de prohibición de enajenar. No enajenables por su conexión o dependencia de otros. Servidumbres prediales, elementos comunes de los edificios, derecho real de hipoteca respecto al crédito, etc. No enajenables por su naturaleza o por la existencia de prohibición de disponer. Derechos de uso y habitación, derechos de alimentos, bienes de dominio público. Embargabilidad. Los arts. 605 y 606 LEC establecen los bienes inembargables. Constituyen un grupo cerrado. Establecido por una ley y sujeto a interpretación restrictiva. No existe precepto legal que contenga una relación exhaustiva. Bienes inembargables. Inembargables por causa de utilidad pública. Bienes de dominio público, bienes demaniales. Bienes de titularidad pública, afectos al uso general o al servicio público. Bienes patrimoniales. Bienes de titularidad pública no demaniales. Concesiones administrativas de servicios regulares permanentes de transportes de viajeros por carretera. Explotaciones ferroviarias. Inembargables por causa de interés social. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y su familia, en lo que no resulte superfluo.
Bienes imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con dignidad a su subsistencia. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado. Cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda. El salario, sueldo, pensión, que no exceda de la cuantía del SMI. Las cuotas sindicales. Los derechos consolidados de fondos y planes de pensiones. Bienes inembargables. Inembargables por otras causas. Bienes de entidades aseguradoras disueltas administrativamente. Bienes de las comunidades europeas, Estado, CCAAEE. Bienes de estados extranjeros. Bienes y cantidades así declarados por tratados ratificados por España. Bienes de las embajadas. Bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. Bienes o derechos de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación. Supuestos especiales. Bienes gananciales. Si la deuda es ganancial, se pueda embargar el bien ganancial íntegramente. Si la deuda es privativa, solo se podrá embargar. Primero, los bienes privativos del cónyuge deudor. Después, la participación del cónyuge deudor en la sociedad ganancial. En cualquier caso, hay que notificar al cónyuge no deudor el embargo de un bien ganancial. Importante distinguir el carácter de la deuda, si es ganancial o privativa. Las deudas derivadas de IRPF e IP pueden corresponder a uno solo de los cónyuges, pero los bienes ganancias responden directamente de las mismas. Las sanciones siempre son privativas. Las derivadas de intereses dependen del carácter que tuviera la deuda de la que deriven. No se pueden oponer los pactos capitulares en cuanto perjudiquen derechos adquiridos por terceros. Supuestos especiales. Deudor en proceso concursal. Bienes inscribables. Se anotará la intervención y la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de administradores concursales. No podrán anotarse ningún embargo posterior al auto de declaración de concurso, salvo los dictados en procedimientos administrativos de ejecución en los que antes se hubiera dictado providencia de apremio. Ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado con anterioridad a la mencionada declaración. Requisito: no afecte a bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Supuestos especiales. Embargo de cuotas o participaciones indivisas. Posibilidad de embargo limitada a la cuota o participación. Obligación de notificación a los demás codueños. Posibilidad de partición de la cosa común. El embargo afectará a la parte adjudicada al deudor. No perjudicará a tercero. Posibilidad del acreedor de concurrir a la división, oponerse a su verificación sin su concurso o impugnarla. Embargo de bienes cedidos al acreedor para pago deudas. No hay traslación de la propiedad del cedente al cesionario. Posibilidad de embargo por parte de los acreedores del cedente, no del cesionario. Supuestos especiales. Bienes sujetos a sustitución fideicomisaria. El fiduciario tiene obligación de conservar el patrimonio adquirido del testador y transmitirlo al heredero fideicomisario. Traslación de la propiedad, posibilidad de embargo. Con la limitación propia de la figura. Bienes inscritos a favor del fallecido. El deudor es el fallecido, posibilidad de embargo mientras no se produzca la aceptación. El deudor es el heredero, posibilidad de embargo del derecho hereditario, en la proporción que le corresponda. Derecho de usufructo. Plenamente embargable. Extinción del usufructo. Por causa ajena al usufructuario, se cancela el embargo. Por voluntad del usufructuario, no se cancela. Supuestos especiales. Derecho de opción de compra. Posibilidad de exigir la venta de la cosa afectada, sea propietario el concedente o adquirentes posteriores. Embargable. El derecho de opción de compra. El bien sobre el que existe esta opción de compra manteniéndose dicha limitación. Si se ejercita la opción de compra, se cancelan las anotaciones posteriores a la del derecho de opción. Se consigna el precio de la venta realizada a favor de los titulares de los derechos cuyos asientos se cancelan. Caso específico: arrendamiento financiero. Si se ejercita la opción, el embargo de la opción se convertiría en embargo del objeto de la misma. El embargo del objeto de la misma se convertiría en embargo del precio satisfecho.
Supuestos especiales. Bienes transmitidos con posibilidad de reversión. Supuestos. Bienes sujetos a reserva. Derecho de retracto convencional. Bienes vendidos con pacto de reserva de dominio. Igual que supuesto anterior, con la diferencia de que aquí el bien ha cambiado de manos. Posibilidad de embargar el bien en el que lo ha recibido con la limitación derivada de cada supuesto. Posibilidad de embargar el derecho que ostenta quien lo transmitió durante su periodo de vigencia. La traba recae sobre los derechos que correspondan al ejecutado. Concesiones administrativas. Habrá que estar a las disposiciones concretas del tipo de concesión de que se trate. Cuando la concesión sea transmisible, será posible su embargo, independientemente de que sea necesaria autorización administrativa. Supuestos especiales. Vivienda habitual de los emprendedores. Emprendedores son, Art. 3 Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta ley. Emprendedor de responsabilidad limitada, Art. 7 ISS. Ley 14/2013. Emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, que limita su responsabilidad por las deudas que traigan su causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de emprendedor de responsabilidad limitada. Requisitos para que la vivienda habitual del emprendedor de responsabilidad limitada sea inembargable, artículo 8.2 Ley 14/2013. Su valor no puede superar los 300.000,00 euros. Si está situada en una población de más de 1 millón de habitantes, se aplicará un coeficiente de 1,5 al valor anterior. Debe de identificarse el mismo en la inscripción del emprendedor en el registro mercantil. Supuestos especiales. Recaudación de las deudas de derecho público del emprendedor de responsabilidad limitada. La limitación de responsabilidad no resulta de aplicación respecto de las deudas de derecho público del mismo. La administración pública competente podrá desarrollar las actuaciones de cobro establecidas. Solo será posible la ejecución de su vivienda habitual cuando no se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización inmediata en el procedimiento de apremio. Entre la notificación de la primera diligencia de embargo del bien y la realización material del procedimiento de enajenación del mismo medie un plazo mínimo de 2 años. Este plazo no se interrumpirá ni se suspenderá, en ningún caso, en los supuestos de ampliaciones del embargo ordinario o en los casos de prórroga de las anotaciones registrales. Diligencia de embargo. Recoge cada actuación realizada por el órgano de recaudación, artículo 170.1 LGT. Efectúa la individualización de los bienes o derechos trabados. Se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación de embargo, artículo 170.1 LGT. Puede acumular todas o varias deudas del obligado al pago, artículo 75.2 RGR. Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas. Actos ejecutorios con eficacia erga omnes, no condicionados a la previa notificación a los interesados. Diligencia de embargo. Una vez efectuada el embargo, ha de notificarse, artículo 170.1 LGT y artículo 76.3 RGR. Al obligado tributario. A los interesados que pudiera haber en el procedimiento. Tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubieran llevado a cabo las actuaciones con ellos. Al cónyuge del obligado al pago cuando sean bienes gananciales. Se trate de la vivienda habitual. A los condueños o cotitulares de los bienes. En caso de bienes o derechos inscritos en un registro público, a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de cargas del artículo 74, artículo 170.2 LGT. Diligencia de embargo. Falta de notificación a los interesados de la diligencia de embargo. No invalida esta. Pero sí determina la invalidez de los actos posteriores al embargo. Cuando se presuma que el resultado de la enajenación de los bienes embargados puede ser insuficiente para cubrir la deuda, se procederá al embargo de otros bienes o derechos, artículo 76.2 RGR. Si, una vez efectuado el embargo, se comprobase que el bien es inembargable, se procederá a su levantamiento, artículo 76.4 RGR.
La inexistencia de bienes embargables conocidos se hará constar en el expediente, artículo 76.6 RGR. Diligencia de embargo. Procedimiento para el embargo de bienes en locales de personas o entidades distintas del obligado, artículo 76.1 RGR. Se ordena, mediante personación, al depositario o personal dependiente la entrega de los bienes, que se detallarán en diligencia. En caso de negativa o cuando no sea posible. Precinto o adopción de medidas necesarias para impedir sustitución o levantamiento, haciéndose constar en diligencia. Podrá recabarse el auxilio de la autoridad para acceder a los bienes embargados a efectos de su identificación o ejecución. Impugnación. Diligencia de embargo. La impugnación se realizará mediante recurso de reposición potestativo. Reclamación económico-administrativa. Legitimación para su interposición. Obligado al pago, únicamente. Los motivos de impugnación de la diligencia de embargo se encuentran tasados en el artículo 170.3 LGT. Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. Falta de notificación de la providencia de apremio. Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo. Suspensión del procedimiento de recaudación. Impugnación. Diligencia de embargo. En caso de deudas de asistencia mutua. Los motivos de impugnación son los mismos y son los establecidos por la normativa española. Pero deben acreditarse ante el órgano competente las pruebas derivadas de actuaciones ante instancias administrativas y judiciales de otros estados o entidades internacionales o supranacionales. Si esta no se aporta, se solicitará su aportación. Medidas de aseguramiento. Objetivo: asegurar la situación creada evitando que por causas físicas o jurídicas se menoscabe la idoneidad o suficiencia de los bienes. Pueden ser simultáneas o ulteriores al embargo. Deben adecuarse a las características de los bienes embargados. Son medidas potestativas. La anotación preventiva de embargo. El depósito de los bienes embargados. Garantías del embargo de establecimientos mercantiles o industriales. Anotación preventiva. Regulación, artículo 170.2 LGT y 84 RGR. Para bienes inscribables en un registro público. A través de mandamiento expedido por el órgano de recaudación. Mismo valor que mandamiento judicial de embargo. En él se solicita la emisión de certificación de las cargas que figuren en el registro. El registrador hará constar esta expedición por nota al margen de la anotación de embargo, con expresión de su fecha y el procedimiento al que se refiera. El embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de certificación. Anotación preventiva. No tiene carácter constitutivo. El embargo existe desde que la autoridad competente lo decreta. La anotación es un complemento al principio de fe pública registral. Lo no inscrito no perjudica a terceros. Lo inscrito es para el tercero de buena fe la realidad jurídica y la fe pública registral lo amparará. Anotación preventiva. Da preferencia al procedimiento ejecutivo anotado en el registro. En caso de varios embargos, tiene preferencia el inscrito en primer lugar. Embargo posterior proceda de un crédito que, por su naturaleza, tenga prelación para el cobro sobre otro anotado previamente. Dicha prelación habrá de hacerse valer a través de tercería de mejor derecho. Si no se hace así, prevalecerá el orden registral de las anotaciones. Una vez realizada la enajenación, el embargo del sobrante es un embargo autónomo. Depósito de bienes. Regulación, artículo 170.4 LGT y 94 a 96 RGR. Consiste en la tutela de los bienes embargados para evitar su destrucción o pérdida de valor. Funciones del depositario, art. 95 RGR. Guardar, custodiar y conservar los bienes. Devolver los mismos cuando se le requiera. Otras tareas, PEJ, administración, requerirán autorización del órgano de recaudación. Rendir cuentas a requerimiento del contratante. El depositario tiene derecho a, artículo 96.1 RGR. Cobrar la retribución convenida por su trabajo. Obtener el reembolso de los gastos no incluidos en la retribución. Depósito de bienes. Doble criterio para designar lugar de depósito, art. 94 RGR. Bienes en entidades de crédito u otras que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en ellas. Resto de bienes.
Depósito en locales de la administración pública. Dependencias administrativas adecuadas. Entes públicos con actividad de custodia de bienes, museos, bibliotecas, depósitos de vehículos. Depósito en locales de personas físicas o jurídicas no administrativas. Relación contractual, contratación de servicios profesionales. Para la designación se tendrán en cuenta la profesionalidad, solvencia, seguridad, confianza y garantías ofrecidas por los candidatos. Depósito en locales del deudor. Supuesto excepcional, ficción del depósito. Cuando el traslado sea muy dificultoso o costoso. Se podrán adoptar medidas excepcionales de aseguramiento, precinto local. Depósito de bienes. Incumplimiento de las obligaciones del depositario, artículo 96.3 RGR. Exigencia de responsabilidad civil o penal. Supuesto de responsabilidad solidaria, art. 42.2 de LGT. Quienes, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes embargados. La actuación puede activa o pasiva. Alcance responsabilidad. Importe de los bienes que se hubieran podido enajenar de no haber desaparecido los mismos. Garantías embargo establecimientos. Regulación, artículo 170.5 LGT. Previsto para el embargo de establecimientos mercantiles o industriales. Bienes y derechos integrantes de una empresa. Supuesto de hecho. Se aprecia que la continuidad de las personas que ejercen la dirección de la actividad puede perjudicar la solvencia del obligado al pago. Requisito previo. Audiencia al titular del negocio o al órgano de administración de la entidad. Garantías embargo establecimientos. Posibles garantías a adoptar. Nombramiento de un funcionario depositario con tareas de administrador. Desapoderamiento de la gestión del titular. Intervención de la gestión del negocio. No hay desapoderamiento. La dirección continúa con los mismos titulares. El funcionario se limitará a controlar la administración de los bienes embargados. Fiscalización previa a la ejecución de los actos que puedan afectar a la conservación del valor de los bienes embargados. Concurrencia de embargos. Concurrencia de varios procesos singulares de embargos, art. 77 RGR. Regla general, criterio de antigüedad. Será preferente el embargo más antiguo, estando a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. Supuestos específicos. El crédito por el que se dicta el embargo goza de prelación. Se podrá ejercitar tercería de mejor derecho. Caso contrario, se sigue el criterio general. Podrá embargarse el sobrante, mediante nueva diligencia de embargo. Concurrencia de embargos. Supuestos específicos. Cuando sobre los bienes embargados o aportados en garantía existan derechos inscritos o anotados anteriores. Podrá subrogarse en ellos mediante el abono a los acreedores del importe de sus créditos. Siempre que estos resulten sustancialmente inferiores al producto previsible de la enajenación. Se formulará propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. Las cantidades abonadas serán costas del procedimiento. El pago se aplicará con carácter preferente a las mismas. Concurrencia de embargos. Supuestos específicos. Bienes embargados son objeto de procedimiento de expropiación forzosa. Se paralizan las actuaciones de ejecución de los bienes afectados. Se comunica a la administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. A efectos de continuar procedimiento de apremio respecto a otros bienes, se considerará realizado el embargo por el precio firme del bien expropiado. Si no es firme, por la parte en que exista acuerdo. Si no hay acuerdo, por el precio ofrecido por la administración expropiante. Efectos del embargo. Para el ejecutado, el embargo no le priva de su titularidad sobre los bienes embargos. No le priva de su facultad de disposición sobre los mismos. Debe comunicarlo al comprador, estafa. Para el ejecutante, el embargo le otorga el derecho a llevar a cabo la realización forzosa de los bienes embargados. El derecho a obtener el cobro de su crédito con el dinero obtenido en la realización forzosa de los mismos. Facultades recaudación. Los funcionarios de los órganos de recaudación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en sus funciones. Podrán adoptar medidas cautelares. Podrán realizar actuaciones de obtención de información.
Mismas normas que para los funcionarios de inspección. Fundamento, deber general de colaboración con la Administración. Obtención información. Obligación general de información, art. 93 LGT. Sujeto, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y entidades sin personalidad jurídicas. Objeto, toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes. Presupuesto de hecho, que tengan trascendencia tributaria. Requisito. Que estén relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o que se deduzcan de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Formas. Suministro periódico, en los plazos y formas establecidos. Suministro individualizado, a requerimiento de la Administración. Obtención información. Especialidades. Personas o entidades depositarias de dinero o en cuentas, valores u otros bienes. No podrán ampararse en el secreto bancario. Requerimientos individualizados de cuenta. Necesaria autorización previa del órgano correspondiente. Deben precisar datos de la operación objeto de investigación, de los obligados y del periodo de tiempo. Funcionarios públicos. Límites al deber de información. Secreto del contenido de la correspondencia. Secreto de los datos que se hayan suministrado con fines exclusivamente estadísticos. Secreto del protocolo notarial, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal. Obtención información. Demás profesionales. El deber de informar no alcanzará a datos privados no patrimoniales que conozcan por razón de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Deber de informar y colaborar de las autoridades, art. 94 LGT. Igual anterior. Además, deben prestar a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. La cesión de datos de carácter personal no requerirá el consentimiento del afectado. Obtención información. Los datos con trascendencia tributaria tienen carácter reservado, art. 95 LGT. Solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendados. Para la imposición de las sanciones que procedan. No pueden ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto investigación o persecución de delitos públicos. Exacción de otros tributos por otras admones. Lucha contra el fraude en la seguridad social. Lucha contra el delito fiscal o fraude en las ayudas de la UE. Colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación. Protección de los derechos e intereses de menores o incapacitados. Colaboración con el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de la EAT. Colaboración con jueces y tribunales en la ejecución de resoluciones firmes. Obtención información. La información se suministrará preferentemente por medios informáticos o telemáticos. Cuando las admones puedan obtener los datos por estos medios no podrán exigir a los interesados certificados del admon. En relación con dicha información, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Estricto y completo deber de sigilo para los funcionarios. Incumplimiento, falta muy grave. Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. Los datos los utilizarán para el correcto cumplimiento de su obligación. Deber de sigilo, debido al carácter reservado de los datos. Asistencia mutua. Se podrán ceder datos a otros estados o entidades supranacionales o internacionales para la aplicación de sus tributos. Obtención información. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevantes de las obligaciones tributarias, art. 95 bis LGT. Publicación periódica de listados de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias. Cuando el importe total de las mismas pendientes supere 1.000.000 euros. Las mismas no hayan sido pagadas transcurrido el periodo voluntario. No se incluirán las que se encuentren aplazadas o suspendidas. Información a incluir. Identificación de los deudores. Importe conjunto de las deudas y sanciones tributarias. Obtención información. En el ámbito estatal, la publicidad se referirá a los tributos de titularidad estatal atribuidos en exclusiva a los órganos de la EAT. No debe existir delegación alguna de competencias a favor de las CCAAEY. Será aplicable a los tributos que integran la deuda aduanera.
La determinación de la concurrencia de los requisitos será a 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación. Cualquiera que sea la cantidad pendiente a la fecha del acuerdo de publicación. La situación de las deudas en el listado será la que tenía a 31/12. Obtención información. La propuesta de inclusión en el listado será notificada al deudor afectado. Puede formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación. Es suficiente acreditar haber realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal. Las alegaciones se referirán exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos. Podrá acordar rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales. Dicha rectificación puede ser acordada de oficio o por las alegaciones. Obtención información. Se dictará acuerdo de publicación. La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado. Mediante orden ministerial se establecerá la fecha de publicación. En todo caso en el primer semestre de cada año. Publicación por medios electrónicos. Los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos 3 meses desde la fecha de publicación. El competente para dictarlo es el director general EAT. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa. No admite recurso de reposición o rea. Estas actuaciones no interrumpen la prescripción. Obtención información para el embargo. Artículo 162.1 LGT. Potestad para comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes y derechos de los obligados tributarios. Doble instrumento. Facultades del artículo 142 LGT. Examen de libros y contabilidad. Inspección de bienes y cualquier información con trascendencia. Posibilidad de acceso a fincas, locales y establecimientos donde se encuentren los bienes. Si la persona que custodia el lugar se opone, precisará de autorización administrativa. Si se pretende entrar en el domicilio del obligado, deberá obtener su consentimiento o la oportuna autorización judicial, juez CEADM. Obtención información para el embargo. Facultad para adoptar medidas cautelares, art. 146 LGT. Deben ser motivadas, proporcionadas y limitadas en el tiempo. Fin último, aseguramiento o cobro de las deudas. Requisito, no producir perjuicios de imposible o difícil reparación. Pueden consistir en precinto, depósito, incautación. Artículo 162.2 LGT. Deber de los obligados tributarios de atender a los funcionarios de recaudación en sus actuaciones y prestarles la debida colaboración en el ejercicio de sus funciones. Incumplimiento, se podrá acordar, previo apercibimiento, la ejecución subsidiaria de las resoluciones o requerimientos, mediante acuerdo del órgano competente.